Voy a comenzar el mensaje día de hoy con una pregunta. ¿Para qué Dios te llamó? ¿Para qué Dios te buscó? ¿Para qué Dios te llevó justamente a Cristo su Hijo? ¿Cuál es el propósito? Venimos hoy de un congreso de jóvenes y no sé qué bendición fue este congreso para aquellos corazones que tenían la necesidad de un encuentro con Cristo. Y creemos con esa humildad y creemos con esa convicción de que se cumplió el propósito. Y no solamente para ellos, sino también para el pastor y todo el equipo, los líderes de jóvenes, los hermanos que nos ayudaron a hacer las dinámicas para cada evento. El chofer que Dios puso, ¿saben cómo se llama el chofer? Salvador. Hasta en eso, llegamos con el Salvador. Dios no se equivoca, amados, de verdad Dios no se equivoca. Y fuimos justamente a gozarnos, fuimos realmente a servir. Entonces la pregunta fue, ¿para qué te llamó Dios? El título de predicación es, eres un instrumento escogido. Y lo estoy afirmando, no lo estoy preguntando. Estoy afirmando que tú eres un instrumento escogido de parte de Dios. Solamente un amén. 3, 10, 15, como palomitas de maíz. Yo sé que muchos de repente les cuesta decir amén. No, yo no digo amén, capaz de que sí se me hace. No, es realmente un privilegio, amados. Es una honra servirle a Dios. No es un favor, es un agradecimiento. No hay forma de pagar el sacrificio de Cristo. No hay forma, no hay manera. Ni siquiera con tu propia vida puedes pagar, ni tú ni yo, el sacrificio de Cristo en la cruz. Nada. Pero al menos por agradecimiento, por esa gratitud que hoy le tienes a Dios, tendríamos que decir todos, heme aquí, Señor, envíame a mí. A veces estamos cayendo en un letargo, estamos cayendo en una situación de apatía, de desánimo. Y yo no quiero que vengas aquí el día de hoy así, quita ese espíritu de tu vida. Ven con el deseo realmente de escuchar a Cristo, con el deseo de conectar a Cristo. Que hoy tu fe esté apuntando a Cristo, que esté apuntando al Hijo de Dios. A eso veniste el día de hoy, a escuchar su palabra, a escucharlo a Él, solo a Él. Luego entonces, si Él te escogió para ser ese instrumento de Él, hay requisitos, ¿cierto? Hay requisitos para servir a Dios, ¿cierto? Pero quédate con eso. Fuiste llamado para ser un instrumento escogido por Él. Vamos a poner el ejemplo. Vamos a hacer un ejemplo de aquel que fue escogido. Él no lo sabía al principio. Y aquí muchas veces tenemos una fe incorrecta de Cristo. A veces pensamos que estamos en Cristo. A veces pensamos que hoy estamos siguiendo a Cristo. Pero yo creo que a veces tenemos una fe incorrecta a Él. Porque tenemos una mala interpretación de seguir a Cristo. Y muchas veces nos quedamos en las bendiciones, en las promesas. Pero recuerda que aparte de que Dios es justo, que es santo, también es justo. Y su justicia hasta el día de hoy es vigente. Entonces yo te invito a que medites en este mensaje el día de hoy. Hubo alguien que según él, según en su creencia, según en su fe, según en su percepción de lo que tenía, de quién era Dios, él servía hasta que fue confrontado. Y hasta que fue confrontado justamente por Cristo. Acompáñame a Hechos capítulo 9. Seguramente estás adivinando, ya te imaginas de quién vamos a hablar el día de hoy. Hechos capítulo 9, versículo 1, dice: Saulo, respirando aún amenazas y muerte contra los discípulos del Señor, vino al sumo sacerdote
y le pidió cartas para las sinagogas de Damasco, a fin de que se hallase algunos hombres o mujeres de este camino, los trajese presos a Jerusalén. ¿Cómo se levantó ese día Pablo? O bueno, Saulo, en ese entonces era Saulo. ¿Cómo se levantó Saulo? ¿Con qué deseo? Persiguiendo, lastimando, hiriendo, maltratando. ¿A quiénes? Era una persona ignorante, Saulo. Era una persona que no sabía hoy lo que era la ley. Él fue instruido en la ley. Uno de los más renombrados hombres, maestros que hablaban y aplicaban la ley. Él fue discípulo de Gamaliel. Y la pregunta es, ¿conocía o no conocía de Dios? ¿Conocía o no conocía de Dios, amados? Ahí la respuesta es sí, conocía de Dios, puesto que conocía la ley. ¿Y de qué habla el Pentateuco? Pues de la ley, habla de Dios. Tal vez no tenía muy en claro justamente el mensaje central del Pentateuco, de la Biblia. Acuérdense que no tenía Saulo lo que tenemos hoy el día de hoy. Esa es una bendición, esa es una gran bendición. Tenemos completamente ya el canon terminado. Desde Génesis hasta Apocalipsis lo tenemos ya impreso. Sin embargo, eso no quiere decir que no tenía los suficientes herramientas, pergaminos para conocer la ley. Y sin embargo aquí dice que respiraba aún amenazas de muerte contra los discípulos ¿de quién? Del Hijo de Dios. Muchas veces tú como creyente tienes una fe incorrecta porque crees que Cristo es un solapador de pecados, es un alcahuete de pecados. Y como no ha pasado nada en tu vida, piensas que Él está de acuerdo con esa vida inmoral que llevas, esa vida doble. Por un lado predicas de Jesús y por un lado predicas de Satanás con tus hechos. ¿Qué necesitaba Saulo? Y hoy, ¿qué necesitas tú? Yo creo que lo que necesitaba Saulo era un encuentro con Cristo. Eso fue lo que pasó ayer. Eso fue lo que pasó el viernes. Un encuentro con Jesucristo. Hoy la pregunta es, ¿te acuerdas cuál fue tu primer encuentro con Cristo? ¿Te acuerdas qué fue lo que sentiste? ¿Qué fue lo que pasó? O tal vez a lo mejor nunca has tenido un encuentro con Cristo y simplemente lo sigues a distancia. Y eso no ha servido en tu vida, porque esa distancia no te ha permitido poder resolver tus problemas que hoy tienes en tu vida. Porque a Cristo no se le ve a distancia. A Cristo se le deja que tome control total de tu vida, de tu corazón y de tu mente. Hoy tenemos que aprender justamente esto. Hoy tu oración tiene que migrar a una oración de pedirle a Dios, permíteme tener un encuentro con tu Hijo. Quiero tener un encuentro personal con Él. Quiero hoy terminar conectado con Él. Y entonces las cosas van a cambiar completamente en tu vida. Y vas a comenzar a ver las cosas a través de los ojos de Él. Y vas a dejar de ver las cosas a través de tus ojos. ¿Quién quiere eso? Solo Él. Solo Cristo. No hay cosa más importante que Él. Y el mensaje de la palabra, desde Génesis hasta Apocalipsis, ¿de qué habla? ¿De qué habla? De Jesús. Pero Saulo no lo sabía. Y dice entonces, versículo 3, mas yendo por el camino, aconteció que al llegar cerca de Damasco, repentinamente le rodeó un resplandor de luz del cielo. ¿Quién era esa luz resplandeciente del cielo? ¿No era la luz de los hombres? ¿No vino esa luz a la tierra? ¿No era o sí era? A ver, vamos a Juan. Ponle una marca a Hechos. Vamos al Evangelio de Juan, capítulo 1.
para estar seguros de quién era esa luz resplandeciente. Juan capítulo 1. Versículo 3. Evangelio de Juan capítulo 1, versículo 3. Todas las cosas por Él fueron hechas. ¿Por quién? Nuevamente, ¿por quién? Todo lo que fue creado es para Él, por Él y en Él. Y aquí dice, todas las cosas por Él fueron hechas y sin Él nada de lo que ha sido hecho fue hecho. En Él estaba ¿qué? En Él estaba la vida y la vida era la luz de los hombres. Versículo 9, aquella luz verdadera que alumbra a todo hombre venía a este mundo. ¿A quién se refería? ¿Estamos entendiendo, amados? Tu vida va a cambiar en la medida que tú pongas los ojos en esa luz resplandeciente. Aquella luz que te trajo de las tinieblas a su luz admirable, para que anuncies sus virtudes, de aquel que te sacó de las tinieblas a su luz admirable, para que anunciemos, para que seamos instrumentos. Para eso fuimos rescatados, para eso fuimos llamados, para eso fuimos limpiados, para eso fuimos perdonados, para eso, para anunciar las virtudes de aquel que nos llamó de las tinieblas a su luz admirable. ¿Quién dice amén? Tu vida no tendrá sentido si no haces para lo que fuiste tú llamado. Tu vida, joven, no tendrá sentido si no pones los ojos por quien te llamó y por quien murió justamente en esta cruz. Tu matrimonio no tiene sentido si no está fundamentado en esa cruz. No existe gloria sin cruz, amados. La mayor exaltación de Cristo, ¿saben cuál es? Anótalo. La mayor exaltación de Cristo es una tumba vacía. Porque Cristo resucitó el tercer día. Y Cristo está vivo. Cristo vive en ti. Amén. Es la gran bendición que mucha gente creyendo en otras cosas no lo tienen. Tienen que ir a visitar la tumba de Mahoma, de Buda. Tienen que ir a visitar a ese tipo de... porque ahí se encuentran los huesos. Pero cuando quisieron encontrar el cuerpo de Cristo, su mayor exaltación fue esa. No haberlo encontrado porque ya estaba justamente predicando el Evangelio. 40 días. Predicando del reino. Amén. Es lo que tenemos que aprender el día de hoy. ¿Qué estás predicando el día de hoy? ¿Qué predicas? ¿Qué predicas? ¿Qué enseñas? ¿Qué hablas? Y Cristo fue contundente en su mensaje. Primeramente busca el reino de Dios y su justicia. Lo primero que enseñó Jesús es arrepentíos. El reino de los cielos se ha acercado. ¿De quién estaba hablando? ¿Del mismo? ¿Del mismo? Entonces, ¿cuál es hoy realmente tu significado de tu vida? ¿Cuál es tu plan de vida? ¿Qué le pasaba a Saulo? Queriendo servirle al hombre, porque le servía al hombre, a los sacerdotes, a los fariseos. Fue contratado justamente para perseguir a los cristianos, pero necesitaban lo más importante, dirección. Justamente lo que tú y yo necesitamos, dirección. Para poner justamente todos nuestros sentidos espirituales enfocados y apuntando donde está Cristo. Y dice aquí, siguiente versículo, y cayendo en tierra, rezamos a Hechos, y versículo 4, y cayendo en tierra oyó una voz que le decía, Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Yo no sé qué pasaría si tú de repente escucharas esta voz en tu corazón. Ponle tu nombre ahí. Ponle tu nombre ahí. Muchas veces nos convertimos en perseguidores de Cristo en lugar de ser bendición de Cristo. Porque estamos deteniendo la justicia, estamos deteniendo la verdad. Y ya conociendo la verdad, hoy la estás deteniendo con tus actos. Y el no predicar la verdad, la estás deteniendo. Y eso es pecado. Y eso es pecado. Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Soy Jesús. Dice, él dijo, ¿quién eres, Señor? ¿Por qué dijo, quién eres, Señor?
¿quién le dijo que era el Señor? Si tú te vas justamente al original, él en ese momento sabía quién estaba hablando. Y dice que no hay manera de que tú reconozcas a Cristo si el Espíritu de Cristo no te lo dice. Amén. Es muy importante eso. Cada vez que tú dices, Señor Jesucristo, eres tú mi Señor, tú eres tú mi Salvador, quien te está llevando justamente a que lo reconozcas es el Espíritu de Él. Pero no nada más para que sean de palabras, sino para que sea de hecho. Para que realmente sea tu máxima o tu suprema autoridad. Mucha gente se queda a la mitad de la salvación. Cristo es mi Salvador, pero también no se te olvide que es tu Señor. No solamente quiere decir que eres salvado, sino que tienes que aprender a rendir cuentas delante de Él. Y que vamos a rendir cuentas delante de Él cuando estemos ante su tribunal de Él. ¿Qué estamos haciendo el día de hoy? Si yo preguntara, ¿quién quiere más años de vida? ¿Quién levantaría la mano? ¿Los que no ya se quieren ir con el Señor? ¿Quién quiere más años de vida? En esta dispensación, ¿quién quiere más años de vida? No sean falsos, mustios. Ay, yo no, humildemente ya me quiero ir con el Señor. ¿Sí? Pues no te creas que el Señor te puede decir, véngase para acá, mijito, entonces, para que no me eches a perder a mi grey. Muchas veces eso sucede, pero no es el mensaje. Aquí dice que, ¿quién eres, Señor? Y le dijo, yo soy Jesús a quien tú persigues. Dura cosa te es dar coces contra el aguijón. ¿Estás meditando lo que estás haciendo? Te va a crear dolor. Dale una patada a una espina de maguey, a ver qué te pasa. Te vas a sentir cosquillas. Te vas a revolcar del dolor. Dura cosa es dar coces contra el aguijón. Cuando yo creo que escuchó esto Saúl, me imagino, y lo dice claramente la palabra, dice, él, ¿qué dice ahí? Riéndose, burlándose, ¿qué dice la palabra? Él, temblando y temeroso, dijo, Señor. En ese momento, ¿qué fue lo que pasó? Fue tocado. ¿Con quién? ¿Por quién? ¿Para qué? ¿Quién le dijo lo que tenía que preguntarle? ¿Quién se lo dijo? ¿Qué quieres que yo haga? Esa pregunta tendría que ser para muchos de ustedes. Señor, ¿qué quieres que yo haga? ¿Y sabes por qué no lo dices? Porque tu corazón no está conectado con Él. Porque Él vino no a ser servido, sino a servir. Él vino justamente para eso. Él vino para ser un servidor de nosotros, no para que le sirvamos a Él. Y aquí Saulo dice, ¿qué quieres que yo haga? Y el Señor le dijo, levántate y entra a la ciudad y se te dirá lo que debes hacer. Pregúntale a tu pastor qué es lo que hay que hacer. Y aquí hay mucho trabajo por hacer. Pero muchos tienen el problema del titulitis, ¿no? Es que yo sí tengo título, pastor. A mí de predicación para arriba lo que usted guste. No, hijo. Aquí es de allá para abajo. Cristo vino a ser siervo. Vino a ser siervo. Y el mejor título es ser siervo. Pero solamente para aquellos que han recibido justamente el llamado. No cualquiera puede ser servidor de Cristo. Tiene que ser aquel que ha recibido el llamado. Así justamente con el contacto que tuvo Saulo con Cristo. Vean la importancia de pedir un encuentro con Cristo. Si realmente quieres ser un instrumento escogido de Él, pregúntale, heme aquí, Señor, ¿en qué puedo servirte? ¿Qué es lo que debo de hacer? Versículo 7, y los hombres que iban con Saulo se pararon atónitos, oyendo la voz, mas sin ver a nadie. Entonces Saulo se levantó de tierra y abriendo los ojos no veía a nadie. Así que llevándole por la mano, le metieron a Damasco.
donde estuvo 3 días sin ver y no comió ni bebió. ¿Qué nos está mostrando el Señor? Solo no podemos hacer las cosas. La obra del Señor se requiere de muchos corazones y de muchos corazones dispuestos. Ayer fue un equipo de trabajo espiritual que trabajó justamente para el reino de Dios. Era un equipo de trabajo. Niñas alabando, líderes enseñando, líderes entreteniendo, líderes enseñando a través de dinámicas. Un lugar que puso Dios para los corazones dispuestos. Trabajo en equipo, dispuestos a servirle al Señor. Y todos coincidimos. Hoy creo que Dios se complació de nuestro trabajo. Amén. Porque muchos jóvenes levantaron la mano diciendo, yo quiero ese encuentro con el Señor. Y muchos jóvenes, estoy seguro que salieron con ese encuentro con el Señor. Amén. 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 ¿Sí? Gloria a Dios por eso. De hecho, aquí veo unos ojitos de los jóvenes que estuvieron en el Congreso y los veo con una cara de wow. Me da mucho gusto. Me da mucho gusto. Es la obra del Señor. No es mi obra. No es la obra de liderazgo. Es la obra de Cristo. Porque Cristo dijo, yo edificaré mi iglesia. Yo edificaré mi iglesia. Entonces todos decimos, aquí estamos, Señor, porque todos abrazamos tu visión, Señor. Dinos qué tenemos que hacer, porque estamos abrazando justamente esa visión de que todos entonces haremos esa edificación de tu iglesia, porque es tuya, no nuestra. Es tuya, no nuestra. La gloria es para ti, no para mí. Eso es lo que tenemos que aprender el día de hoy. Y dice aquí que estuvo sin probar alimento. No comió ni bebió. A veces es bueno hacer ayunos, pero hay que hacer un ayuno correcto. A veces me preguntan, pastor, ¿es bueno el ayuno? Claro, si lo haces de manera correcta. Y aquí voy a poner un paréntesis. Si tú quieres hacer un ayuno, primeramente, no le hagas manita de puerco a Dios. El ayuno no es para eso. No es para que te dé algo, una casa, un trabajo, un mejor sueldo, una mejor escuela, unos mejores papás, un mejor esposo. Eso no es para eso el ayuno. El ayuno es para su gloria del Señor. Yo ayuno porque quiero rendir hoy mi carne, menguar mi carne para que Cristo crezca. Y a través del ayuno, cuando comienzo a tener dolor en mi estómago, cuando el estómago me empieza a pedir alimento y yo digo, no, y comienza el dolor de cabeza, y comienza una debilidad física, y comienza no puedo ya hacer cosas, ese ayuno sí te sirve porque tú pediste un encuentro con Jesús. No es para que mi esposa cambie, no para que mis hijos cambien, no para que la iglesia crezca. Si yo pidiera ayuno a la iglesia, ¿saben cuál sería el propósito? Para glorificar al Señor, para que se enamore esta iglesia más del Señor y para que cada uno haga lo que Dios ya le dijo que tiene que hacer. Para eso sería el ayuno. No para que el pastor se compre un Ferrari o se vaya de viaje a Francia, ahorita que están los juegos que ya casi se terminan. No. Aprendamos para qué es el ayuno, para la gloria y honra de nuestro Señor Jesucristo. Versículo 10. Había entonces en Damasco un discípulo llamado Ananías. ¿Quién era Ananías? ¿Quién era Ananías? Un discípulo. Un discípulo. Recuerda que Cristo tenía muchos discípulos, una gran cantidad de discípulos. No solamente eran los 12, de los 12 se desprendieron mucho más discípulos. Hasta el día de hoy, tú y yo somos discípulos. ¿Y hace cuánto vino Cristo? ¿Hace cuánto vino Cristo? Hace más de 2000 años. Y sigue todavía levantando, ¿qué? Discípulos. ¡Wow! Había entonces en Damasco un discípulo llamado Ananías, a quien el Señor dijo en visión, Ananías. Y él respondió, heme aquí, Señor. ¿Cómo tiene que responder un discípulo? Heme aquí, Señor. 1, 2, 3. Heme aquí, Señor. Lo tienes que decir todos los días, en todo momento. Heme aquí, Señor, para ser esposo. Heme aquí para ser esposa. Heme aquí para ser padre. Heme aquí para ser un trabajador. Heme aquí para ser gerente. Heme aquí, Señor.
Hoy tu estudio, hoy tu carrera tiene que ser para la gloria de Él. ¿Para qué quieres trabajar? Tú me dices, pues que necesito dinero, necesito reconocimiento. Es que estudié 5 años, pastor. No, el reconocimiento es del Señor, no tuyo. Tú eres un instrumento. Y si Dios te puso en esa escuela, en esa universidad, en ese trabajo, en esa familia, en ese matrimonio, es para la gloria y honra del Señor. Apréndelo. Y las cosas van a ser completamente distintas. Si tienes un negocio, no es para que te hagas más rico. Esa es añadidura. Más buscar primeramente el reino de Dios. Entonces aquí dice Ananías, heme aquí, Señor, versículo 11, y el Señor le dijo, levántate y ve a la calle que se llama derecha y busca en casa de Judas a uno llamado Saulo de Tarso, porque aquí él está bailando, él está en el antro, él está dormido. ¿Qué está haciendo? ¿Qué estaba haciendo Saulo? Cuando tú tienes un encuentro con el Señor, cuando tú tienes un encuentro con Cristo, ¿sabes lo que más haces? Platicar con Él, platicar con Él, platicar con Él. Voy a bajar de nivel. Y yo creo que nos pasó a muchos matrimonios, cuando antes de casarnos y conocimos a nuestra futura esposa, ¿de qué hablábamos? ¿De qué saturábamos en casa? No, es que Normita, no, es que Normita, no, si piensas en Normita, si la conocían a Normita, y Normita, y Normita, y Normita. Ay, ya Normita, queremos comer, ya, deja a Normita a un lado. Es que Normita, ¿no? ¿Por qué? Porque donde está tu tesoro, ahí está tu corazón. Hoy sigo amando a mi esposa, pero amo más a Cristo. Hoy amo a mis hijos, pero amo más a Cristo. Hoy amo a su cuerpo, pero sigo amando a Cristo. Es diferente cómo ves hoy las cosas. Y aquí es más que claro. Él estaba. Yo te invito a que tú pienses qué tipo de oración estaba haciendo Saulo. No, piénsalo y imítalo. A mí se me ocurre pensar, no lo dice, pero si tuvo un encuentro con Jesús, Jesús le dio una indicación: vete a una casa y espera la instrucción ahí. Ahí te va a decir lo que tienes que hacer. Yo creo que estaba diciendo Saulo: Señor, pon un corazón entendido, un corazón obediente, un corazón manso y humilde. Quiero hacer tu voluntad. Perdóname todo lo malo que hice. Perseguí a tus hijos, perseguí a tu rebaño. Perdóname, Señor. Me arrepiento con todo mi corazón, pero hoy quiero servirte. Bueno, yo creo y me imagino que así fue su oración. Porque iba teniendo un encuentro ¿con quién? Con Jesús, con Cristo. Versículo 12. Y has visto en visión a un varón llamado Ananías, que entra y le pone las manos encima para que recobre la vista. Seguramente ya le quería servir a Dios y quería ver. Alguien que no tiene vista, alguien que no puede ver, alguien que no tiene oídos, alguien que no tiene piernas, no puede servirle de una manera tan completa. ¿Cierto? ¿Qué pasaría si te quitara Dios la vista? ¿Qué es lo que más te dolería? ¿Lo has pensado? ¿Qué pasaría si Dios te quita el oído? ¿Lo has pensado? Porque dice que la fe es por Él. Ya no diría la palabra de Dios. O ya no la oiría de una manera tan clara, ¿cierto o no? Y hoy que tú tienes el privilegio de tener oído completamente sano, te cuesta trabajo venir a escuchar la palabra de Dios. Qué triste, ¿cierto? ¿Cuántos hoy no tienen oído, quisieran tener el oído que tú tienes para poder seguir escuchando la palabra de Dios? ¿Cuánta gente quería tener tu salud para que pudiera venir los domingos acá? Porque ¿sabes dónde están ellos? O en la cárcel o en el hospital.
y están entubados o están canalizados, no pueden moverse. Y tú que tienes tus sentidos completos, tu cuerpo completo, te cuesta venir a escuchar la palabra de Dios. Qué fuerte, ¿cierto? Nadie sabe lo que tiene hasta que lo pierde. La carta del pastor, capítulo 3, versículo 5, ahí lo dice claramente. No es cierto, estoy volviendo. Versículo 13. Entonces Ananías respondió: Señor, he oído de muchos acerca de este hombre, cuántos males ha hecho a tus santos en Jerusalén. Y aún aquí tiene autoridad de los principales sacerdotes para prender a todos los que invocan tu nombre. ¿Qué estaba diciendo Ananías? ¿Qué estás diciendo tú? ¿Qué pretexto puedes darle hoy al Señor? ¿Qué acaso no era el discípulo de Cristo? ¿Qué acaso no supo lo que Cristo, los milagros que había hecho Jesús cuando estuvo ahí en la tierra? ¿Qué no supo lo que Jesús, el poder que tenía Jesús de haber dado vida a lo que estaba muerto? Si Jesús le daba esa instrucción, ¿por qué temer? Si Cristo ya te dio esa instrucción, ¿por qué temer? ¿Por qué sigues con ese miedo? ¿Por qué sigues tan inseguro de las cosas? Si Cristo ya te dijo, ven, pues ve. ¿Quién te lo dijo? ¿Quién te lo dijo? Cristo. ¿Y Cristo todo lo? ¿O no? No lo dudes. Con Cristo todo es posible. Apréndelo. ¿Qué le ganó a Ananías? El miedo. Y el miedo y el temor es contrario a la fe. Y sin fe es imposible agradar a Dios. Porque es necesario que el que se acerca a Dios crea que le hay y que Él es galardonador de los que le buscan. ¿Está claro o no está claro? ¿Quieres agradar a Dios? ¿Quieres agradar a Dios? ¿Quieres agradar a Dios? Tienes que creer. Debes de creer en Él. Aunque las cosas estén complicadas, aunque la tormenta arrecie, aunque el desierto, los problemas, las crisis, todo empiece a incrementarse más en tu vida, sigue confiando en el Señor. Dios te va a llevar al límite. Porque está probando ¿qué? Tu fe. Aunque el diablo te esté mostrando cosas terribles en tu vida, hijos apartados, matrimonio caído, vidas mal, negocios quebrando, lo que el diablo quiere enseñarte es, ¿ya ves tu Dios lo que está haciendo? Eso. Con que Dios dijo que te iba a ayudar, bueno, yo creía que ya dudaste, ya ganó. Con que Dios te dijo que iba a traer a tus hijos a su reino, bueno, pues yo pienso, ya dudaste. Sin fe es imposible. Sin fe es imposible. O sea, por favor, llénense esa parte en su corazón. ¿Quieres agradar a Dios? Créele. ¿Necesita ayuda a Dios? No le ayudes. No hagas más lo que Dios no te diga que hagas. No lo hagas. Simplemente créele. Una fe sin obras es una fe muerta en sí misma. Dicho de otra manera, una fe sin obediencia es una fe muerta. No sirve. Nuevamente versículo 15, y el Señor le dijo, ve, porque instrumento escogido me es este. ¿Cuántos instrumentos escogidos hay aquí? Yo no sé si se me salió de su boca o salió de su corazón. Yo lo voy a tomar que salió del corazón. Pero aquí debe de haber instrumentos escogidos para llevar el nombre de Cristo. Para eso fue escogido Saulo. Para eso tuvo este encuentro Jesús con el joven de ayer, con el joven de hoy, con el joven de esta iglesia, con el matrimonio de esta iglesia. Justamente para eso, para llevar su nombre. ¿Cómo puede llevar su nombre de Cristo cuando tu vida está completamente alejada de Él? ¿Cómo?
Aquí dice entonces, el Señor le dijo, ve porque instrumento escogido me es este. ¿Saben lo que significa la palabra instrumento? Viene del griego, si quieres anotarlo, viene del griego geir con J, geir, J-E-I-R, geir. ¿Y saben lo que significa? Líder. Líder. ¿Cuántos líderes hay aquí? Miren, cuando Dios te llamó, y antes que te llamara de manera tan clara, porque uno conoce de Cristo cuando realmente comenzamos a leer la palabra, y la misma palabra te va quitando muchas cosas, muchos velos, muchas vendas espirituales, y vas viendo a Cristo de una manera mucho más clara, ¿cierto? Pero cuando tú fuiste por primera vez un papá, Dios te dio la encomienda de ser líder. ¿Cierto o falso? Algunos dirán, entonces me falta mucho porque yo no sé si voy a ser papá. No te preocupes, en el tiempo del Señor, con la persona correcta vas a ser papá. Y te van a decir, padre de muchedumbres. No es cierto. Hay que ser responsable ahí con los hijos, ¿cierto? Pero qué hermoso es esperar ese tiempo. Pero fíjense, no porque no tengas hoy hijos, no quiere decir que no seas líder. Porque hoy tienes a Cristo. Y aquí dice, instrumento escogido me es este. ¿Quién? Ponle tu nombre. Ponle tu nombre, ponle tu nombre. ¿A quién escogió Dios? A mí me escogió Dios. ¿A ustedes? Luego entonces, ¿cuántos líderes hay aquí? ¿Sabes cuál es el problema? Que tú no le crees a Dios. Y no te sientes ni crees que eres líder. No, pastor, yo le estoy regando cada rato. Vea cómo está mi familia, vea cómo están mis hijos, vea mi trabajo tengo. A ver, eso no quiere decir que no seas líder. Esto quiere decir que tienes que alinear hoy tu corazón al corazón de Cristo y las cosas van a cambiar. ¿Saben por qué? Porque hay promesas en la Biblia que las dijo Dios. Y si las dijo Dios son para cumplirse, porque Dios no es hombre para que se arrepienta, ni hijo de hombre para que, ni hijo de hombre para que se arrepienta, ni es hombre para que no cumpla lo que Él prometió. Si Él lo dijo, Él lo cumple. Si Él lo dijo, Él lo cumple. Y dice, no he visto justo desamparado, ni descendencia que mendiga el pan. Pero ahí en ese versículo hay una palabra o un término muy importante. No he visto justo. ¿De qué me tengo que asegurar? De ser justo. De haber sido justificado. Nadie puede llevar una vida recta si antes no fue justificado. Yo no puedo ser un gran papá o una gran mamá, un gran esposo, si antes no fui justificado. Porque no soy yo, es Él en mí. Amén. ¿Estamos aprendiendo? Ve porque instrumento escogido me es este. Ok, entonces decía que instrumento significa líder en manos de Dios. Líder en manos de Dios. Líder en manos de Dios que hace la voluntad de Dios. ¿Cuántos queremos hacer la voluntad de Dios? Para eso fuiste llamado, para hacer la voluntad de Dios, no hacer tu voluntad. ¿Dónde está ahora Pablo? Antes fue Saulo. ¿Dónde está Pablo? Cuando tú le preguntabas a alguien, ¿dónde está Pablo? ¿Y dónde está Pablo? ¿Qué contestaban? Con Cristo estoy. Con Cristo estoy. Es lo que contestaba Pablo. ¿Dónde está Pablo? Con Cristo estoy. ¿Dónde estás tú? ¿Dónde estás tú? Tienes que aprenderte el versículo de memoria. ¿Dónde estás tú? No, yo no entendí nada. A ver, ayúdame. Gálatas 2:20, por favor. Es bien importante la palabra. La palabra se lee, la palabra se medita, la palabra se entiende, la palabra se memoriza, la palabra se aplica. Si eso no está pasando eso en tu vida, estás viendo un cristianismo light y engañoso. La Biblia se hizo para leerla, meditarla, entenderla, memorizarla y aplicarla. Y entonces vas a empezar a hacer muchas cosas. Dice entonces, ¿dónde estaba Pablo?
con Cristo. Hagan que este versículo se haga vida en tu vida. Y entonces las cosas van a ser completamente otra cosa. Si tú no dejas que tu yo muera, nunca Cristo va a ser Él en tu vida. Porque lo que vivo ahora en la carne, lo vivo en la fe del Hijo, el cual me amó, el cual se entregó, el cual sufrió, el cual fue asesinado en esa cruz por mí, por amor a mí. Hoy es Él en mí. Ya no vivo yo, mas Él vive en mí. Cristo vive en mí. Entonces no solamente la tarea es aprenderlo de memoria en tu corazón, sino que lo reflejemos. Refléjalo. Y créeme lo que cuando tú comienzas a reflejar, vendrá la gloria de Dios en tu vida y entonces las cosas van a mejorar completamente en tu matrimonio, completamente en tu familia, completamente en tu escuela, completamente en tu trabajo, porque ya no vives tú, mas Cristo vive en ti. Amén. Regreso nuevamente al versículo 15. Y el Señor les dijo: ve, porque instrumento escogido me es este, para llevar mi nombre en presencia de los gentiles y de reyes y de los hijos de Israel, porque yo le mostraré cuánto le es necesario padecer por mi nombre. ¡Wow! ¿Cuánto hizo sufrir Saulo a los cristianos? Mucho, ¿cierto? Ahora le tocaba a él sufrir por dar a conocer a Cristo. Él nunca se imaginaba justamente estar del otro lado. Y si Jesús dijo: porque yo le mostraré cuánto le es necesario padecer por mi nombre, yo te voy a preguntar con toda sinceridad, y no es necesario que me contestes, contéstate tú ahí mismo: ¿estás dispuesto a seguir a Cristo aún después de este versículo que leíste? Porque vuelve otra vez la pregunta: entonces, ¿por qué te estás quejando? ¿Por qué te quieres divorciar? ¿Por qué te quieres separar de tus papás? ¿Por qué quieres rentar un departamento solo? ¿Por qué? ¿Qué no dice que tienes que padecer por amor de su nombre? Es que yo no aguanto a mi esposo, es que yo no aguanto a mi esposa, es que ay, le encargo los hijos que me tocaron, ay, le encargo el negocio que tengo, el trabajo que tengo, mi patrón ya no lo aguanto, lo quiero yo ya ahorcar. ¿Qué no dice que tenías que padecer por su nombre? ¿Cuál es la enseñanza? ¿Cuál es la enseñanza? Aguanta, soporta, resiste. Aguanta, soporta y resiste. Cada vez que tú quieras aventar la toalla, aguanta, soporta y resiste. ¿Saben qué significa eso? Paciencia. Y tú le pides mucha paciencia a Dios. Y Dios te pone la esposa que tú tienes, y Dios te pone el esposo que tú tienes, y Dios te pone los hijos que tú tienes, y Dios te pone al jefe que tú tienes, y Dios te pone al maestro que tú tienes, y Dios te pone al vecino que tú tienes. Y al más tremendo eres tú mismo, al más difícil de vencer. Ya venciste a la esposita, ya venciste al esposito, ya fuiste por los hijos, y tú, ahí voy, pastor, ahí voy, ore por mí, ore por mí. Pues sí, haciendo o diciendo y haciendo, demuestra que realmente eres un hijo de Dios. No te canses, porque la fuerza no viene de ti. La fuerza no viene de ti, la fuerza viene de Dios. ¿Quién lo cree? El problema es que tu fe está completamente lastimada, cero. Y también es bueno orar: Señor, perdóname mi fe. Hoy creo que mi fe te está ofendiendo. Ayuda a mi fe, ayuda a mi incredulidad. Es válido orarlo. ¿Y sabes lo que te va a decir Dios? Bueno, voy a hacer la pregunta. Con todo alevosía y ventaja, lo voy a hacer. ¿Quién quiere incrementar su fe? Ahora sí, levante la mano. Ay, muy bien, todos. ¿Qué es lo que no puedes hacer? Dejar de venir los domingos.
¿Por qué? Porque la fe es por el oír. ¿Y el oír? Entonces, ¿tienes permiso de faltar los domingos? Luego entonces, ¿tienes permiso de faltar a tus discipulados? Ni siquiera los tienes. Por eso faltas. Ay, Padre mío, perdónalos. Versículo 19. Fue entonces Ananías y entró en la casa y poniendo sobre él las manos dijo: hermano Saulo. ¡Wow! Ya se le había quitado el miedo, ya era su hermano. No más vale que le diga: hermano, ¿qué tal si me corta la cabeza, no? Y entonces dice aquí: fue entonces Ananías y entró a la casa y poniendo sobre él las manos dijo: hermano Saulo, el Señor Jesús, que se te ha aparecido en el camino por donde venías, me ha enviado para que recibas la vista y seas lleno del Espíritu Santo. Y al momento le cayeron de los ojos como escamas, recibió al instante la vista y levantándose fue bautizado. ¿Qué confirmó Saulo? ¿Qué confirmó? Su fe. Nadie que no ha nacido de nuevo se puede bautizar, amados. Sino ¿qué vas a enseñar? ¿Cuál va a ser tu testimonio? ¿Por qué te bautizaste? No lo sé, alguien me trajo, alguien me aventó. No. Iba yo pasando y me aventaron. No. No, eso no es así. Yo quise bautizarme porque es la figura que representa la muerte y resurrección de Cristo. Dejo enterrado en el agua el viejo hombre y nace el nuevo hombre. Entonces, ¿qué testificas, hermano? Testifico que Cristo me sacó del alcohol, Cristo me sacó de la pornografía, Cristo me sacó de la fornicación, Cristo me sacó del robo. Eso es lo que ha hecho Cristo. Y la gente lo cree, porque comienza a ver en ti, ¿qué? Un cambio genuino en tu vida. Y necesitamos hoy cambios genuinos en los jóvenes. ¿Son en los jóvenes? ¿Son los jóvenes? También en los papás. Y lo dijimos el viernes, lo dijimos el día de hoy. ¿De qué sirve que ese joven se fue a nutrir, que ese joven tuvo un contacto con Jesús, si sus papás siguen igual de serios, mala onda? Que en lugar de hacer crecer a ese corazón en lo espiritual, lo tienen completamente anclado en enojos, resentimientos, odios, reclamos, iras, contiendas, pleitos, celos. Papás, también es responsabilidad de ustedes, no solamente del hijo. Hay muchos hijos que hoy anhelan profundamente acercarse a Cristo, pero ¿saben por qué no lo hacen? Porque voltean a verlos a ustedes. Perdón si hoy el mensaje te incomoda, y qué bueno, porque la mejor silla que produzca esa incomodidad debe ser la palabra aquí en este lugar. Si tu hijo no se ha acercado o quiere acercarse más, ¿por qué estás impidiendo hoy que se predique, que se hable de Cristo? Y así aquí quiero poner un paréntesis. Vamos a Romanos capítulo 1. Romanos capítulo 1. Tengan mucho cuidado. Y va para las dos partes. Ahorita le dije a los papás, pero también tú como hijo puedes ser un ancla, puedes estar deteniendo el crecimiento de tus padres. Dice aquí Romanos 1, versículo 18, porque la ira de Dios se revela desde el cielo contra toda impiedad e injusticia de los hombres que detienen con injusticia la verdad. Ten mucho cuidado que estés impidiendo con tus malos hábitos, con tus malas enseñanzas, con tu mal testimonio, la verdad de Cristo. El hijo se levanta temprano, ya es hora, ahorita, 5 minutos. Y 5 minutos. Y llegan aquí 11:30, 11:20. Bueno, llegaron al amén. ¿Cómo se sintió el corazón de ese joven? O vamos a hablar de la otra parte. El papá y la mamá se levantaron temprano, ya está el baquetón, Netflix, celulares durante toda la noche, no se quiere levantar. Ya, hijo, el nene tiene sueño.
saben qué terminan haciendo los papás? Eso no pasa aquí, lo escuché. Te quede claro que no lo escuché aquí, lo escuché allá, en otro lugar. Déjalo que duerma, tú también fuiste joven. Ay, eso que escuché allá, que no se repita acá. No le quites la autoridad a tu esposo. No le quites la autoridad a tu esposa. Si los dos se pusieran de acuerdo, ¿cuánto no más hará Dios entonces en ese matrimonio? Oye, o lo levantas tú o lo levantamos los dos. Tú te la avientas y yo también me la aviento. ¿No? ¿Quién le avienta el agua? Tú o yo. Yo voy por los hielos. ¿No? Ay, ¿le están dando ideas? Es válido. No es cierto, no viene a ser. Oren, testifiquen, muestren. Créanme que el testimonio es un arma poderosa de Dios para la destrucción de fortalezas. ¿Quién lo cree? Entonces tengan mucho cuidado porque la ira de Dios se revela. ¿Saben qué es la ira de Dios? Juicio. Y muchas familias están en juicio. Y viene la consejería: pastor, no hay trabajo, pastor, no alcanza, pastor, hay enfermedad, no nos deja, ya uno, el otro. A ver, ¿cómo está tu relación con Dios? ¿Cómo está la relación con Cristo? La verdad, dímelo. Porque yo no te he visto en la iglesia. ¿Dónde has estado? O sea, sé que un domingo puede ser que faltes porque fuiste de vacaciones, porque fuiste a ver a tus papis, ellos viven lejos, porque a lo mejor te enfermaste. Es válido. Pero los 3 domingos, los 4, los 10 domingos, te veo cada semana, santa. No puede ser así. Entonces, antes de un consejo, date el consejo tú mismo. A ver, Señor, muéstrame hoy cómo estoy delante de ti. Y créamelo, que el Espíritu te habla a través de la palabra. Has dejado de orar, has dejado de meditar la palabra, has dejado de memorizarla, has dejado de entenderla y has dejado de aplicarla en tu vida. Y hace tiempo que no te congregas en la iglesia. Hace tiempo que estás viviendo en pecado. ¿Y tú quieres que yo entonces derrame bendición en tu vida? No. Ahorita hay juicio, no bendición. Entonces, tengamos cuidado con lo que dice el versículo. No detener con injusticia la verdad. Regresamos nuevamente a Hechos. Versículo 19. Y habiendo tomado alimento, recobró fuerzas, y estuvo Saulo por algunos días con los discípulos que estaban en Damasco. Jóvenes, ¿cuántos jóvenes fueron ayer? Levanten la mano. Gloria a Dios. Wow, gloria a Dios por eso. Gloria a Dios por eso. ¿Qué necesita el joven? Justamente esto. ¿Qué hizo cuando Saulo recibió a Cristo, cuando confesó a Cristo, cuando tuvo ese acercamiento con Cristo? ¿Qué hizo Saulo? Dice, y habiendo tomado alimento, recobró fuerzas y estuvo Saulo por algunos días con los discípulos. ¿Qué necesitan esos jóvenes? Discipularse. Para que entonces esa llama, ese fuego que comenzó en sus vidas, comience a avivarse cada día, de día tras día, de gloria en gloria. ¿Y saben cuáles son los mejores discípulos? Perdón, los mejores maestros para esos discípulos. ¿Sabes cuáles son los mejores? Te los dijeron. El pastor. No. ¿Por qué todo el pastor? Ahí le va, pastor. Ya lo traje, pastor. Y ya lo invité aquí a la iglesia. ¿Y tú? ¿Saben quiénes son los mejores maestros? Los papás. Entiendo. Mis papás no conocen a Cristo. Entiendo eso. Ahí entra el pastor. Ahí entra el equipo del pastor. Ahí entra el liderazgo de la iglesia. Y aquí tenemos líderes suficientemente preparados para que todo joven sea llevado con toda gracia y favor a Cristo. Amén. Esta iglesia está súper equipada.
estudio de varones, estudio de mujeres, estudio de jóvenes, estudio de matrimonios, discipulados, predicación. Oye, y no quieres crecer, y no quieres conocer. ¿Qué están haciendo hoy los niños pequeños? Escuchando la palabra. ¿Qué están haciendo los niños más grandecitos? Escuchando la palabra. Y fue de gran bendición que hoy los jóvenes estuvieran aquí junto con sus padres, junto con sus amigos, escuchando la palabra. ¿Saben por qué? Porque la palabra une, la palabra limpia, la palabra conforta, la palabra fortalece, la palabra limpia, la palabra dirige. ¿Con qué limpiará el joven su camino? Con guardar tu palabra, Señor. Todo lo tenemos de verdad. Dios ha sido misericordioso en este lugar. ¿Cómo no amarlo? ¿Cómo no agradecerle? ¿Cómo decir, Señor, heme aquí, quiero ser tu instrumento? Versículo 20. Enseguida predicaba a Cristo. ¡Wow! Yo veo a estos jóvenes predicando a Cristo. Veo a estos jóvenes predicando a Cristo. Veo a esos niños predicando a Cristo. Veo a esos bebés predicando a Cristo. Hay embarazadas, veo a ese bebé ahí ya predicando a Cristo. ¿Tú cómo lo ves? Si tú no ves a tus hijos haciendo eso, entonces, ¿qué le estás enseñando? ¿Qué estás enseñando? ¿Qué estás haciendo? ¿Cómo estás aprovechando? ¿Cómo estás redimiendo el tiempo? ¿Enseñando qué? Hablando más de resentimientos, hablar más de amarguras, hablar más de chismes, hablar más de situaciones que están pasando el joven porque le falta madurez y a ti te sobra. No, ¿para qué te digo? Si le falta madurez, a ti, ¿qué te falta? ¿No eres tú el maestro? Y joven, ay, para ti. Dios te dio inteligencia, te dio un corazón nuevo. Si tus papás hoy no creen, por ti van a creer. Si tus papás están fríos, por ti se van a ser más receptivos a Cristo. Es el consejo que se da al joven. Es que mis papás, sí, ahora por ellos. Pero tú enséñales con tu ejemplo, con amor, con obediencia. Enséñales. No seas vencido de lo malo, vence con el bien y el mal. Es lo que dice la palabra. ¿Estamos aprendiendo, iglesia? ¿Dios está hablando? No. Aunque no estén dormidos, no me interesa. Hoy ya no me interesa. Que sigan dormidos. Ellos se los pierden. Este mensaje era para ti. Porque tenías mucho tiempo diciendo, Señor, ¿por dónde? ¿Por dónde? Aquí está la respuesta. Pero tienes que masticar este mensaje. Escúchalo. El martes lo tenemos por YouTube. Escúchalo. Vuelve a escuchar. Anota. Haz anotaciones. Llévalo toda la semana. Mastica el mensaje. Y las cosas van a cambiar en tu vida. No solamente para el joven, también para el adulto. Para toda persona. El mensaje es para todos. Amén. Y todos los que le oían estaban ¿qué? Atónitos, sorprendidos, admirados, y decían, ¿no es este el que asolaba en Jerusalén a los que invocaban el nombre a ese vino acá para llevarlos presos ante los principales sacerdotes? ¿No era este? ¿No era este el papá que de repente se oponía para que tú vinieras a la iglesia? ¿No era la mamá que de repente también no quería que tú vinieras? ¿No era ese joven que tenías que estarle casi rogando para que viniera? ¿No era ese joven? ¿No era ese papá? Cristo puede hacer grande diferencia en la vida de todos. Aquí está. O sea que Cristo realmente, de verdad, Él quiere que tú sorprendas a más corazones. Y tú no has dicho, heme aquí, Señor. Envíame a mí. Te la pasas, ore, y no está mal, te la pasas orando, sin hacer nada. Ora y haz las cosas que Dios te manda que hagas. Haz, no tan solo ora. No le dejes toda la responsabilidad a Dios. Dios ya hizo lo que tenía que hacer. ¿Quién lo cree? Dios ya hizo lo que tenía que hacer. ¿Quién lo cree? ¿Cuál es tu responsabilidad? ¿Cuál es la mía? Darle continuidad.
establecer el reino, extender el reino. Eso depende de mí. Primero en mí, y luego en casa, y luego en mi trabajo, luego en la escuela, y luego donde se deje. Yo tengo que establecer el reino de Dios. Tengo que establecer el reino del Hijo. Es mi trabajo, es mi responsabilidad. Versículo 22, y aquí termino. Pero Saulo mucho más se esforzaba. ¿Qué tenemos que hacer, jóvenes, el día de hoy? ¿Qué tienen que hacerse? Esforzarse. ¿Pero solo los jóvenes? ¿Solo los jóvenes? ¿De verdad? ¿Solo los jóvenes? No, la familia completa. Hasta el bebé. Al bebé tú lo ministras con la palabra. Y en su tiempo va a reconocer esa palabra que escuchó desde el vientre de su madre. Eso es, simplemente son hábitos. Es que está chiquito, es que no entiende. ¿Y quién te dijo que para Dios es imposible? ¿O a qué Dios tú le clamas? ¿No dice clama a mí y yo me haré a un lado? ¿Así dice la palabra? Clama a mí y diré dónde está. ¿Qué dice? Yo te responderé. Y toda palabra que sale de la boca de Dios nunca regresará vacía. Aquí están. Alguien oró por ti. Y aquí estás. Sigue orando porque tengas que orar y aquí estará. Amén. Amén. Solo cree. Solo cree. Y dice entonces, pero Saulo mucho más se esforzaba y confundía a los judíos que moraban en Damasco, demostrando que Jesús era el Cristo. ¡Wow! ¡Wow! Aquí es cuando ustedes casi gritan y casi se desmayan. No se desmayan. No voy a dar una mala enseñanza. No es necesario. Simplemente que lo lleven acá. Pero aquí siente el furor, aquí siente la alegría, aquí entra el gozo. Porque me he encontrado justamente aquel que me dio vida. Y vida en abundancia, amados. Y de verdad lo digo literalmente, que se llene tu rostro de gozo. ¿Saben lo que está pasando hoy en la iglesia? Y me hablo como cuerpo de Cristo. Están perdiendo hoy ver las maravillas de Cristo. Ya no se sorprenden. Oye, que el joven recibió a Cristo. Ah, sí. ¿Y qué me estabas diciendo? ¿Que el negocio qué? Oye, ¿qué crees? Dios sanó a mi hijo. Ah, qué padre. Oye, ¿cuándo nos vamos a ver? ¿Sabes lo que está pasando en la iglesia? Están dejando de sorprenderse de las obras maravillosas que hoy Cristo está haciendo en la vida tuya. Porque justamente este pasaje, al final de este pasaje, demostrando que Jesús era el Cristo, wow, cierto, porque para eso fui llamado y para eso tengo hoy vida, para darle Él el nombre y el renombre que Él es. El Rey de Reyes y Señor de Señores. El único camino, la única vida, la única verdad, la luz del mundo, el pan de vida, el buen pastor. Él es el que vino a reconciliarnos justamente del Padre. Y debemos todos estar agradecidos. Y debemos todos servirle con toda humildad y gozo. Oren porque Dios les llene ese gozo y que se sigan sorprendiendo de las maravillas. De ver un día nublado como un día lleno de sol. Un día lleno de lluvia, un día lleno de frío. Sorpréndanse. Lo puedes ver, lo puedes sentir, lo puedes disfrutar. Siéntate a la mesa con el Señor y disfruta, maravíllate, porque Él puso la mesa para ti y tu familia. Sorpréndete porque Él puso una casa para refugiarte del frío. Y podrás tú demostrar tanto amor que te tiene a través de la familia. Sorpréndete que tienes un matrimonio. Sorpréndete que tienes papás en tu vida, que tienes abuelos. Sorpréndete. Lo dije al principio. Mucha gente no sabe lo que tiene hasta que lo pierde. No esperes perder lo que hoy tienes para decir, wow. Realmente lo tenía todo y no lo supe aprovechar. Hubo un soldado frente a la cruz de Cristo. ¿Qué era ese soldado? ¿Quién era ese soldado?
¿Qué cargo tenía ese soldado? Hay que leer la palabra. ¿Cuáles fueron sus últimas palabras de ese soldado? Verdaderamente Él es el Hijo de Dios. Hasta que lo vio en la cruz, hasta que murió, entonces, hasta que tembló, hasta que se oscureció la tierra, entonces sí lo creyó. ¿Cuántos están esperando ese milagro? ¿Cuántos están esperando un vellón como Gedeón? Sí, solo sí, creo en ti. Sí, solo sí, no creo en ti. ¿Cuántos están esperando eso? Eso no va a pasar. Aquí está todo lo que Cristo hizo y las promesas que Él hoy está cumpliendo. Si tú no crees en este libro, aunque se te aparezca un muerto, aunque se te aparezca Moisés y Elías, no va a pasar nada en tu vida, porque lo tienes a Él. Lo tienes a Él y Él está contigo. Y Él fue el que te llamó y el que dio la vida por tu vida. Si eso para ti es nada, entonces no sé realmente cuál sea el motivo de tu vida o el estar aquí. Vamos a levantarnos, iglesia. Cierra tus ojos. Padre bendito, mi Dios, cuánto anhelo tener ese encuentro contigo de manera seguida, mi Dios. Perdóname si me he dejado de sorprender de tus maravillas, de tus milagros. Yo soy un milagro tuyo, mi Dios. Has cambiado hoy mi lamento en baile. Has cambiado mi tristeza en risa, Señor. Has cambiado mi tristeza en gozo. Gracias por enseñarme a valorar la familia que tú me has dado. Y no tan solo la familia de sangre, sino la familia de la fe. Esta es mi familia que tú pusiste en mi vida. Yo soy parte de la familia tuya, Señor, a través de ellos. Gracias porque sé que estoy dentro de un lugar, de un redil, donde tú me pusiste para ser amado, para ser fortalecido y, ¿por qué no?, para ser exhortado en amor. Gracias por el sustento espiritual y material. Gracias, 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 Señor, por darme la oportunidad de servirte, de dar mi vida para ti, de hacerlo cada día mejor para ti, para que tú te exaltes, para que tú te glorifiques, para que tú seas realmente reconocido, Señor, que tú vives en mi vida. Anhelo que profundamente cada corazón sea movido a darte la gloria, sea movido a reconocerte como su Señor y Salvador. Anhelo que el amor que hoy te tenemos crezca día a día, que mi lectura, el meditar la palabra, crezca cada día, el tener esa comunión íntima a través de la oración, esa dependencia total a ti, crezca cada día. No perderme los domingos justamente para escucharte a ti, como lo hacía María, sentado a tus pies, tomando la mejor parte de su vida, escucharte a ti, Señor. Bendice, Señor, este lugar, bendice, Señor, a cada corazón, bendice a cada familia, bendice a cada bendice a cada niño. Que se cumpla el propósito porque has levantado tu obra, Señor. Que se cumpla el propósito en cada corazón. Hacer que yo sea el que muera y el que nazca en tú, Señor. Tú, Señor. Ya no vivo yo, mas Cristo vive en mí. Te alabamos, Señor. Gracias por ser nuestro supremo Maestro. Gracias por ser nuestro Salvador. Gracias por ser la persona que llegó a esta tierra para darnos vida, para sacarnos del lodo cenagoso, de la basura donde nos encontrábamos muchos de nosotros. Y a ti te plació limpiarnos, a ti te plació levantarnos, a ti te plació bañarnos con amor, con cuidado. Y hoy, Señor, nos has hecho caminar contigo. ¿Cómo no amarte, mi Dios? ¿Cómo no agradecerte? Hoy dependo de ti y ya jamás de mí. Bendice, Señor, este día, esa semana que esté llena de ti, mi Dios. Llena sus vidas de tu plenitud. Te lo suplico, te lo ruego. Que seas tú el centro
de cada corazón. Que seamos hombres y mujeres cristocéntricos. Te lo pido esto en Cristo Jesús. Amén y amén. Dios siga bendiciendo tu vida. Amén.